Bueno, dar la bienvenida a Eliana, a Laura, a Liliana y a Valentina a nuestra sesión del día de hoy correspondiente a la unidad 4 de nuestro proceso de formación de contratación y afiliación a seguridad social en el entorno laboral. No sin antes agradecerles por estar aquí, sacar ese espacio de tiempo para resolver sus dudas e inquietudes frente a las actividades correspondientes a esta unidad. Antes hacemos un breve repaso de lo que hemos hecho hasta el momento. Recordemos que esta formación inició como tal el día 17 de marzo. Las actividades las iniciamos a partir del día 18 y trabajaremos hasta el día 22 de abril. No sin recordarles aquí que el día 20 de abril es el plazo máximo para entregar aquellas evidencias que tengamos pendientes y pues que la unidad 4, los que están al día y que van dentro del rango de entrega de actividades, pues la de la actividad 4, el plazo es hasta el día 20 de abril. Entonces, invitarlos a que revisemos estas grabaciones. Allí siempre hacemos un breve repaso de lo que corresponde a cada una de las temáticas. En la unidad 1 hicimos una actividad consistente en la presentación, ¿cierto? Una presentación interactiva utilizando cualquier medio infográfico con el fin de conceptualizar aspectos relacionados con los procesos de contratación, específicamente los que tienen que ver con el Código Sustantivo del Trabajo, donde hay la clasificación de los tipos de contrato, pero también la Ley 100, como del 93, como nos obliga también a los contratantes y también pues a los colaboradores, ¿cierto?, a tener unas medidas de aseguramiento para pues poder desarrollar las actividades laborales. Entonces también mirábamos cómo era el proceso de selección, cuándo hay un proceso de selección, cómo se debe de hacer. En la segunda unidad empezamos a trabajar ya con esa tipología de contratos, ¿cierto? Y entonces elaborábamos un mapa mental, pero también exponíamos un caso y ese caso no está expuesto por parte del curso como tal, sino que cada uno de ustedes cuenta una experiencia, o ya sea personal, un caso conocido, o de pronto lo que encontramos en la web, ¿cierto? Cómo afiliar a una persona dependiendo del tipo de contratación, cuáles son los deberes y derechos que tenemos, ¿cierto? A la hora de hacer ese proceso de contratación. Entonces, eran 2 evidencias correspondientes a la unidad 2. Una, vuelvo y repaso, el mapa mental, ¿cierto? Donde hacíamos todo el proceso de afiliación teniendo en cuenta las diferentes plataformas que nos ofrecen las instituciones, ¿cierto? Las entidades que prestan los servicios de seguridad, tanto en salud como en pensión y pues obviamente las ARL, también las cajas de compensación. Y por otro lado, pues entonces un caso en el cual vinculábamos a una persona, ¿cierto? A un colaborador a determinado cargo y bajo qué modelo de contrato lo íbamos a hacer, cuáles eran como las actividades previas a ese proceso y cómo debe ser la contratación. En la unidad 3, entonces ya allí mirábamos lo que tiene que ver con el archivo o el manejo de documentación, ¿cierto? Cómo se maneja la documentación y cómo debe ser ese archivo, cómo se debe de manipular esa información correspondiente al diseño o a ese currículum vitae, ¿cierto? Llamado, conocido más como la hoja de vida, ¿cierto? ¿Cuál es ese proceso? ¿Cómo se debe de archivar ese proceso de la documentación? Pero allí lo que hacíamos era una lista de chequeo, ¿cierto? En esa actividad 3, la evidencia consistía en una lista de chequeo en la cual pues revisamos la documentación requerida, ¿cierto? Nos sirve como instrumento a la hora de revisar si cumple o no cumple con las condiciones legales, tanto legales como también las que la propia organización ha establecido
para la contratación de una persona. Entonces, si la hoja de vida tenía sus documentos, soportes de estudios, soportes de experiencias, si se requería, cómo era el proceso de afiliación, los antecedentes, ¿cierto? Entonces, teníamos allí también como el diseño o el modelo de cómo hacer esa lista de chequeo y cómo también nosotros debemos de tener en cuenta el proceso acorde a la Ley General de Archivo, pues para poder conservar esos documentos porque es nuestra obligación. ¿Alguien recuerda cuál es el tiempo máximo que debemos tener como empresa la obligación de mantener en nuestros archivos esa información relacionada con la contratación de una persona, así sea ya de la organización? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuánto era el tiempo? 80 años. Hasta 80 años. Hasta 80 años. Muchas gracias, Eliana. Entonces resulta que son dinámicas que debemos comprender en la organización, ¿cierto? Y tenerlas allí a la mano porque también está el derecho de la habeas data, ¿cierto? En la cual una persona tiene derecho a que se le entregue su certificación, ¿cierto? Se le expida su certificación de haber pertenecido a una organización y pues que está en todo su derecho de que tanto la empresa conserve con confidencialidad su información, pero también pueda expedir esa clase de certificaciones. Entonces, la invitación a que revisemos esta información valiosa para muchos de nosotros que estamos desarrollando esas actividades en una organización, en el área de talento humano, entonces allí tenerlas en cuenta. Bueno, entonces en el día de hoy, ya después de haber hecho este breve repaso, voy a dejarles un pequeño video porque siempre me gusta iniciar la sesión con una pequeña reflexión, ¿cierto? Y entonces quiero que miremos un momento esta pequeña reflexión. De pronto ya la habremos visto, pero pues me gustaría conocer sus apreciaciones frente a este caso que les voy a poner aquí. Permítanme un momento, voy a cambiar aquí de pantalla. Voy a compartir mi pantalla completa, pues para que ustedes puedan apreciar este corto video. ¿Están visualizando mi pantalla completa? Sí, señor. Vale, gracias. Granja, vivía un pequeño ratón, que En una granja, vivía un pequeño ratón, que miraba por un agujero en la pared y observaba todo lo que sucedía en el hogar del granjero. Un día, presenció cómo el granjero y su esposa abrieron un paquete que contenía una trampa para ratones. Me disculpan, ¿allí están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Ok, vale. El ratón temblaba de miedo al darse cuenta del peligro que corría en la granja. Corriendo hacia el patio, el ratón advirtió a todos los animales que habitaban allí: hay una ratonera en casa. Hay una ratonera en casa. Pero la gallina, el cordero y la vaca no parecían preocupados. La gallina, que estaba cacareando y escarbando en el suelo, le dijo: discúlpeme, señor ratón, yo entiendo que es un gran problema para usted, pero no me perjudica en nada. El cordero le dijo lo mismo, y el ratón se dirigió a la vaca. Sin embargo, ella parecía no preocuparse por la trampa y le dijo: no estés molestando por algo que solo te afecta a ti, pequeño. Aterrorizado y abatido, el ratón regresó a la casa para enfrentar la ratonera del granjero. Más tarde esa noche, se oyó un gran ruido, como el de la ratonera atrapando a su víctima. La mujer corrió a ver qué había pasado en la oscuridad, pero no se dio cuenta de que la ratonera había atrapado la cola de una serpiente venenosa. En su desesperación, la serpiente mordió rápidamente a la mujer, quien enfermó gravemente. El granjero la llevó inmediatamente al hospital, pero horas más tarde, ella regresó a casa con fiebre alta. Para reconfortarla, el granjero preparó una nutrida sopa y fue a buscar el ingrediente principal, la gallina. A pesar de los cuidados del granjero, la mujer no mejoró y murió.
El granjero y sus amigos y vecinos estaban destrozados por la pérdida, y el granjero se vio obligado a vender la vaca al matadero para poder cubrir los gastos del funeral. Esta tragedia dejó en claro la importancia de ayudar a los demás, incluso cuando no creemos que sus problemas nos afecten directamente. Todos somos uno, y la vida es como la rueda de la fortuna. La próxima vez que alguien necesite ayuda, tiende la mano con todo el corazón, porque la siguiente persona que podría necesitarla podría ser tú mismo. Bueno, entonces aquí ya paramos. ¿Qué nos queda? Había una vez, en lo profundo de un antiguo bosque en la India, un imponente tigre de Bengala que... ¿Qué nos queda de esta pequeña historia? ¿Será que suele suceder? ¿Qué dicen ustedes? Eliana. Sí, yo sí creo que sucede mucho en la vida diaria. En la actualidad la gente a veces piensa que como no le afecta, no aporta, no ayuda, y ya cuando les toca, ahí sí es cuando critican y dicen, pero no me ayudaron. Exacto. Claro que sí, Eliana. Y sucede en el día a día, ¿cierto? Y a veces hasta en nuestro país a nivel general tenemos esa actitud sin quererlo, ¿sí? Sin quererlo porque a veces estamos cansados de todo lo que sucede. Por eso es tan importante también a veces como sentarnos a hacer un pequeño análisis de qué sucede en nuestro entorno, porque a veces somos tan indiferentes, porque naturalizamos la violencia, por ejemplo, el día a día, porque nuestras noticias están rodeadas siempre de malas noticias, ¿cierto? Vivimos como en ese medio y ya le dimos como esa naturalidad y nos ha costado mucho, mucho salir de ahí. Entonces es importante tener ese momento, ¿cierto? De sentarnos y bueno, ¿qué es lo que sucede? Y desde mi lugar, ¿qué puedo hacer? Y sucede mucho el análisis de una problemática en una organización, a veces hasta en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestro barrio, en nuestra ciudad. Suceden cosas y a veces las dejamos pasar como por alto, ¿no? Entonces como que, sí, pero pues como no me ha tocado a mí, pues entonces, sí, es normal, pobrecitos, pero no pasamos de ahí, ¿verdad? Entonces, la importancia de nosotros también a veces tomar decisiones, ¿cierto? Esas pequeñas acciones que tomamos en el día a día a veces repercuten de manera importante en otras personas. El solo hecho de saludar, el de sonreír, el de sentir empatía por los demás. Fíjense que el ratoncito le pide permiso le comunica a sus amigos de la granja lo que está sucediendo, ¿cierto? Como solicitando que tengan solidaridad, un acto de solidaridad con él. Pero pues aparentemente a nadie le importó en ese momento, ni la gallina, ni la vaca, ¿cierto? A ellos no les pareció que fuera importante lo que allí estaba sucediendo. Entonces, mire que en nuestro entorno, como lo mencionaba Liliana, sucede y dejamos pasar de largo. Entonces, la invitación en este día a día, cómo nosotros con esas pequeñas acciones, ¿cierto? Por lo menos saber quién es mi vecino, saludarlo, saber cómo está vecino, buen día. A veces esas pequeñas palabras le pueden cambiar la vida a alguien, ¿sí? Entonces, importante tenerlo allí, saber cómo están, solidarizarse con el dolor de otros, ponerse en el lugar de otros también es importante. A veces en nuestro trabajo, hago lo mío y el de allá él verá, ¿cierto? Cuando sabemos que en una organización todas y cada una de las funciones que realizamos repercuten en lo mismo, en la productividad de la organización y si la empresa es productiva, pues todos nos beneficiamos, por lo menos
porque allí tenemos el empleo, ¿cierto? Entonces, importante también abrir esa visión que tenemos acerca de lo que sucede en nuestro entorno. ¿Alguien más? ¿Algo que aportar? Lo podemos hacer también a través del chat que está allí disponible para cada uno de ustedes. Recuerden que en este proceso de formación, pues también está el grupo de WhatsApp en el cual nos apoyamos como aprendizaje colaborativo, pero que también me pueden escribir al 321-277-7471 en horario de oficina por medio WhatsApp. Entonces, cuando tengan una inquietud que no la quieren compartir a través del grupo, ¿cierto? De pronto a veces no queremos hacerlo o nos sentimos intimidados, pues entonces lo podemos hacer directamente al instructor, en este caso es una Margarita, y podemos hacerlo a través del medio WhatsApp 321-277-74. El día de ayer me llegaron 2 mensajes, uno de Kennedy y otro de, bueno, no lo tengo aquí a la mano. Sin embargo, no les alcancé a contestar, pero estoy atenta a esas inquietudes de cómo resolver. Lo que pasa es que cuando estamos enviando tareas de la actividad 1, de la actividad 2, que ya han pasado su tiempo, les solicito un poquito de paciencia, pues debido a que voy tratando de sacar lo que va al día, ¿cierto? Entonces, primero lo que va al día, y luego entonces vuelvo y hago repaso de todas y cada una de las unidades y voy evacuando ya esas actividades que ustedes han presentado. Bien, entonces estoy atenta a ello. No se preocupen que sí estoy en proceso de calificación. Quienes todavía deben evidencias de la actividad 1, 2 y 3, pues estamos a tiempo todavía de entregar. Recuerden que vamos hasta el 20. Bueno, ahora sí, lo que nos compete con respecto a la actividad del día de hoy, que tiene que ver con la unidad 4. Entonces vuelvo a compartir pantalla, ¿cierto? Con la presentación y de qué vamos a hablar hoy, ¿cierto? Precisamente de la mejora continua, de la evaluación e informes en el proceso de contratación y afiliación. Recordemos que esta es una formación básica, ¿cierto? Acerca de cómo es el proceso de contratación y afiliación a Seguridad Social. Entonces, ¿qué es eso de la mejora continua? ¿Ustedes lo han escuchado? ¿Qué creen que es eso? La mejora continua, lo pueden hacer a través del chat, que de pronto no activaron micrófono cuando ingresaron, lo pueden hacer a través del chat. Para Liliana, para Laura, para Eliana, para Valentina, para Viviana, ¿qué será eso de la mejora continua? ¿Quién lo quiere leer? Entre Eliana, Laura y Liliana, que tienen micrófono, ¿quién nos quiere colaborar en leer? Listo, Eliana. Ya le voy a ampliar pantalla. Ok. La mejora continua es un método permanente orientado a generar valor agregado a la acción realizada o corregir defectos de la del proceso, debiéndose ejecutar mediante mecanismos que identifiquen las problemáticas y que respalden los resultados finales, los cuales deben ser reflejados en los diferentes informes de gestión de las empresas. Muchísimas gracias, Eliana. Exacto. Entonces es un proceso permanente. La mejora continua, imagínense que es un proceso permanente. ¿Qué busca? Generar valor agregado. Entonces cuando hablamos del famoso valor agregado, cuando en la empresa te dicen, bueno, tienes que dar el 100 de 100, ¿cierto? Estamos enfocándonos a hablar de ese valor agregado. Pero no es solo lo que yo tengo que entregar como colaborador, sino también la empresa, ¿cierto? Cómo también le retribuye en ese 100% que debe dar el colaborador. A eso llamamos valor agregado, donde la persona se siente identificada con la organización, donde conoce sus funciones, pero también es importante para él porque logra el desarrollo personal a través de la organización. Y entonces, ¿qué nos permite ese método de mejora continua? Corregir defectos,
¿cierto? Cuando nos permiten la participación, porque somos nosotros los que ejecutamos la labor y nos permiten la participación en la toma de decisiones, pues podemos aportar, ¿cierto? Como desde nuestra experiencia y de nuestra experticia, es decir, ese conocimiento combinado con la experiencia, podemos aportar a corregir esos defectos o esas fallas que se cometen en la ejecución del día a día y vamos ajustando. Entonces, se ejecuta a través de qué? Pues de mecanismos en los cuales vamos a identificar problemáticas, ¿cierto? Que respalden esos resultados, que nos permitan tomar decisiones, ¿cierto? Con respecto a la organización, y por eso de ahí la importancia de los informes. A veces nos molestan en las organizaciones informes, informe va, informe viene. Sí, hay organizaciones que más allá del informe, lo que buscan es tener información actualizada al día, ¿cierto? Con respecto a lo que está sucediendo en la organización a fin de hacer un control, y ese control tiene que ver con esa mejora continua. ¿Cómo cambiamos o mejoramos esas situaciones que se presentan en la organización? Algunos no han entendido cuál es la importancia de los informes o por qué debemos llevar registros, porque a veces se convierten en una cantidad de papeleos que hay que hacer y uno dice, pero ¿por qué tanto papeleo? ¿Para dónde lleva esto? O sea, si yo no lo comprendo como colaborador, ¿cierto? Quien debo diligenciar, quien debo de realizar todas estas actividades, pues no voy a tomar conciencia del por qué debo hacerlo. Entonces, allí es donde entramos en conflicto, ¿cierto? Ya no sé qué hacer, o desempeño mi labor o hago informes. A veces nos quejamos, pero es porque aún no nos han empapado de cuál es la importancia de hacerlo y por qué lo debo hacer desde mi puesto de trabajo. Entonces, esa comunicación asertiva que debe venir también desde ese líder, ¿cierto? Porque ya no hablamos del jefe, hablamos de los líderes, porque realmente cuando hablamos de jefe es una persona que tiene poder o que tiene mando, ¿cierto? Pero es muy diferente tener mando a tener autoridad. ¿Cuándo tengo mando? Pues porque el rango en el cual me desempeño en la organización me da, ¿cierto? Unas actividades que debo de hacer cumplir y orientar a los colaboradores a que lo lleven, ¿sí? Y ese mando, si no tiene conocimiento pleno, la persona que lo ejecuta, pues se convierte en eso, en un mando como tal, ¿cierto? El que manda, manda, aunque mande mal, decimos a veces. Pero cuando hablamos de autoridad, es la persona que tiene el conocimiento, ¿cierto? Y lidera los procesos de tal manera que sus colaboradores le siguen sin necesidad de obligarlos, ¿cierto? O de ser coercitivo. ¿Por qué? Porque doy ejemplo. Entonces, yo hago las cosas bien, ejecuto mis labores y voy allí intrometiéndome en ese proceso y ellos van de la mano conmigo, ¿sí? Entonces, ahí hablamos del liderazgo, cuando una persona es capaz de hacer que le sigan sin necesidad de imponerse. Es decir, no necesita el mando para hacerlo porque su autoridad, es decir, su conocimiento, su experticia, le permite ser tan práctico que los demás le siguen y entienden el por qué deben hacerlo. Bien, entonces ahí hablamos de esa mejora continua en el día a día, cómo cambiamos. Mire, a veces hasta en nuestra vida personal, ¿por qué las relaciones se apagan? Porque falta esto, esa mejora continua. Una cosa era cuando éramos novios, ¿cierto? Entonces las mujeres vivíamos bien vestidas, bien arregladitas, muy atractivas para llamar la atención, y los hombres eran muy detallistas, ¿cierto? Eran esos caballeros que vivían en la conquista permanente. Como ya convivimos juntos, entonces no, pues cada quien haga lo que quiera y usted verá, defiéndase como pueda, yo hoy no tengo tiempo, ¿cierto? Entonces empezamos a cambiar prioridades, ¿cierto? Y entonces las relaciones empiezan a caer. Lo mismo sucede en las organizaciones, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para que mis colaboradores pues mantengan también fieles a la organización? Porque ellos son mis clientes internos y esos clientes internos deben de estar a gusto, deben de tener un muy buen clima y esa mejora continua los debe llevar a ello, ¿cierto? Los debe de llevar a mantenerse allí
firmes, a entender para dónde va la organización. Por eso los planes que la organización tiene los debe comunicar de manera asertiva para que cada uno de los colaboradores sepan desde su puesto de trabajo cómo lo deben hacer. Bien, entonces, aquí en ese proceso de mejora continua, ¿cierto? Lo que busca es fortalecer esa gestión y en el caso de contratación y vinculación, pues así sea pública o privada, pues debe de tener herramientas útiles que le permitan cómo planificar, cómo desarrollar y cómo verificar, ¿cierto? Porque de eso se trata el método de mejora continua. Ahorita les comento cuál es el método. Entonces, ¿qué nos permite la mejora continua? Pues permite iniciativas propias para mejorar el proceso, ¿cierto? Pero también nos permite estar prevenidos de esos resultados desfavorables en la evaluación, ¿cierto? Es que allí nos evalúan indicadores como eficiencia, efectividad y eficacia. Y entonces cuando se trata de la gestión de la organización, escuchamos mucho de esos indicadores, ¿cierto? Entonces, importante conocer cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿de qué me habla la eficiencia? ¿De qué me habla la efectividad? ¿Y de qué me habla la eficacia? Cuando yo hablo de eficiencia, es el manejo de recursos. ¿Cómo usamos los recursos de la organización? Y entonces soy eficiente en la manera de que le doy buen uso a esos recursos y obtengo buenos resultados. Entonces está dada la eficiencia con el uso de recursos. Pero viene la eficacia y la eficacia tiene que ver con el cumplimiento de metas. Entonces uso muy bien los recursos y estoy cumpliendo las metas porque puede que utilice muy bien los recursos, pero no estoy cumpliendo las metas. ¿Qué pasaría? Voy a revisar. Tal vez sí le doy el uso eficiente, pero esos recursos podría darles un uso adicional que me permita completar las metas, los planes de la organización. Entonces, ese cumplimiento de metas es cuando hablamos de la eficacia. ¿Qué tan eficaz soy para cumplir las metas? Es que dijimos que íbamos a producir 100 pares de zapatos al mes y estamos produciendo 100 pares de zapatos al mes. Es decir, estamos cumpliendo con ese indicador de eficacia. Pero resulta que hay una efectividad. Bueno, uso muy bien los recursos, es decir, talento humano, ¿cierto? Porque mi talento humano es la parte dinámica de mis recursos. Es decir, no son objetos, y aclaremos, no son objetos, pero son los que mueven cada uno de los restantes recursos de la organización. Hablemos del recurso financiero, del recurso tecnológico y del recurso técnico. Si vuelvo al ejemplo de la empresa de zapatos, cuando soy efectivo, cuando el producto sale al mercado y cumple con las garantías que me está pidiendo ese mercado. Entonces, cumplo con la meta que es producir 100 zapatos. Estoy utilizando muy bien los recursos, pero fuera de eso, los clientes califican mi producto como excelente y siguen comprando y lo recomiendan. Entonces estamos hablando de que hay una satisfacción plena y que va mucho más allá del cliente, la experiencia que vive el cliente. Entonces ahí hablamos de efectividad, porque le estoy apuntando a esa necesidad de ese mercado. Bien, entonces esas son las diferencias entre esos tres indicadores. Eficiencia, que tiene que ver con el uso de recursos, ¿cierto? Eficacia, que tiene que ver con el cumplimiento de planes, y la efectividad, que tiene que ver con el cumplimiento o las garantías de satisfacción que hay con respecto a al cumplimiento de esos planes y metas. Bien, entonces, ¿qué me permite la mejora continua también? Tomar acciones correctivas o preventivas acerca de hallazgos encontrados en mi producto. Resulta que a veces nos hacen auditorías, ¿cierto? En las organizaciones y eso nos da mucho susto porque a nosotros nos han acostumbrado a que la evaluación es un proceso coercitivo. Es decir, si evalúan y me va mal, pues grave para mí. Y resulta que ese proceso de mejora continua no va sobre las personas, va sobre los procesos.
Yo nunca evalúo sobre las personas, evalúo sobre los procesos. Entonces, producto de hallazgos encontrados, entonces, ¿qué hay? ¿En qué estamos fallando? ¿Para qué? Pues para mejorar, para tomar acciones que permitan que mi producto o mi servicio, ¿cierto? Cuando salga al mercado, pues cumpla con esas expectativas, pero también que dentro de mi organización todos sepan y entiendan a dónde queremos llegar. Entonces, recomendaciones o aspectos a mejorar surgen de dónde, de esos hallazgos, ¿cierto? Por eso los comités en la entidad o en una empresa, para que la organización le comente a la dirección qué está sucediendo. Entonces, a nivel de departamento, entonces viene el área de producción, se reúne con sus colaboradores, ¿cierto? Encontraron hallazgos, vamos a mirar qué fue la falla, por qué pasó aquí en este proceso, en qué estamos fallando. Y entonces ese jefe de área luego se reúne con los otros jefes de área. Entonces hablemos del jefe de financiero, el jefe de mercado, se reúnen entre ellos porque ya traen la información concreta para entregar un informe, ¿cierto?, a la alta dirección y decirle cuáles son como esas recomendaciones, ¿cierto? Y por qué se deben de tomar algunas acciones para mejorar las condiciones. Y existen diferentes métodos de control que se emplean en la empresa pública o privada para tomar ese tipo de decisiones. Entonces, ¿qué hago? Conocer el método, ¿cierto? El método de mejora continua. ¿Cuál es el ciclo PHVA? Entonces aquí, en esa mejora continua, evaluación e informes, ¿cierto? Resulta que vienen de este proceso. Primero, ¿qué debemos hacer? Planear. ¿Qué hay en un plan? ¿Qué hay en un plan? ¿Qué creen ustedes que hay en un plan? Eliana, Laura, Liliana, Valentina, Viviana, ¿qué creen que hay en un plan? Exacto, permite optimizar procesos. Sí, señora, el proceso de mejora continua es el que permite optimizar procesos, sí, señora. Exacto, los registros se requieren para conocer falencias que se presentan, exacto, con el fin de realizar correcciones oportunas, pero también de las experiencias exitosas para documentarlas y saber cuáles son funcionales y cuáles no. Fíjense que no es solamente donde hay fallas, sino también donde hay casos de éxito, porque eso nos permite mantenernos, ¿cierto? Esas estrategias exitosas y que son funcionales nos permiten también mantenerlas allí para tomar decisiones. Entonces, ¿qué será planear? ¿Qué hay en una planeación? ¿Qué hay en un plan? ¿Qué será? Dime, Liana. Bueno, considero que un plan es como una concentración de ideas o como partes a seguir. Yo qué quiero hacer y qué debo hacer para poder llegar allá. Exacto. Muchas gracias. Sí, señora, por ahí va. Entonces, el plan es ese conjunto de actividades, ¿cierto? Que cada actividad tiene un conjunto de tareas y que cada tarea tiene unos recursos o necesita unos recursos. Entonces, mire, el plan, hablemos del plan. Entonces, mercado debe de conseguir clientes, ¿cierto? Ese es el plan, debe de conseguir clientes. Pero resulta que qué va a hacer para conseguir esos clientes. Entonces viene el conjunto de actividades. Vamos a hacer un diagnóstico, vamos a evaluar qué tipo de clientes tenemos, vamos a perfilar el cliente, ¿cierto? Entonces estamos hablando de un conjunto de actividades. Ahora, ¿quién va a hacer cada actividad y qué necesitan para desarrollarla? Entonces, en cada una de esas actividades o tareas, ¿cierto? Se requieren unos recursos. Necesitamos talento humano, necesitamos recursos financieros o necesitamos recursos técnicos. Por ejemplo, vamos a hacer el lanzamiento de un producto al mercado, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el plan. En el plan que había, que vamos a hacer una feria, vamos a participar de una feria y allí vamos a dar a conocer el producto. Bien, entonces la feria es la actividad, ¿cierto? Es la tarea que tenemos allí.
¿Y esa tarea quién la va a desarrollar? No, pues necesito unos mercaderistas, necesito recursos técnicos para decorar un stand, ¿cierto? El producto como tal lo requerimos, pero también necesito comprarlos. ¿Con qué lo voy a comprar? Pues con los recursos financieros, ¿cierto? Entonces, fíjense que es los recursos que requiero para hacer esa tarea que corresponde a la actividad de lanzamiento de ese producto al mercado. ¿Ve? Entonces, estamos hablando del manejo de esos recursos y ahí estamos planeando, ¿cierto? Estamos planeando qué vamos a hacer. Por eso hay metas, hay objetivos. Ah, sí, es que no es solamente el lanzamiento, es cuántos clientes voy a captar y cuántos productos puedo vender en ese momento de participación en la feria. Entonces hay unas metas. Mínimo debo vender 10 productos, es un ejemplo, ¿cierto? Entonces voy a hacer el lanzamiento de esos zapatos, voy a participar en la feria, ¿sí? Y en esa feria aspiro a vender en 2 días mínimo 10 pares de zapatos. Ah, entonces el plan tiene objetivos, ¿cierto? Tiene metas puntuales, tiene actividades, cada actividad tiene sus tareas y cada tarea tiene sus recursos y los responsables de hacerlo cumplir. Exacto. Entonces, el plan debe haber un objetivo, tareas, recursos, exacto, y responsables. Muy bien. ¿Para qué? Para lograr el objetivo. Pero por aquí hay otra participación que dice identificar los problemas. Laura Viviana decía, es que antes de llegar al plan, debo de haber identificado un problema, y más que un problema, una necesidad, ¿cierto? ¿Qué son las necesidades o qué son los problemas? Esas situaciones deseables que no se han cumplido, ¿cierto? ¿Cómo debería de ser? ¿Sí? Según el comportamiento, ¿cómo debería de ser? Entonces, voy a identificar problemáticas y de allí la importancia de aprender a identificarlas. Bien, por eso, entonces, hacemos caso al plan. Fíjense que aquí en la participación de la compañera Laura dice, son oportunidades de mejora. Claro que sí, siempre serán oportunidades de mejora. Y recordemos, el seguimiento o la evaluación no se hace sobre las personas, se hace sobre ¿sobre qué? Los procesos. Gracias, Liliana. Sobre los procesos, recordemos eso. Bien, entonces, en ese ciclo PHVA, ¿cierto? Tengo que tener aquí, pues claro, cuál es el ciclo. Muchos lo han confundido con las etapas de un proyecto. No, señor. Otros me lo han confundido con el proceso administrativo, para quienes de pronto han estudiado administración, ¿cierto? Otros lo confunden sí con la ejecución de un proceso. No, señor. El ciclo PHVA tiene que ver, ¿cierto?, con el proceso de mejora continua. ¿Cómo llegamos a esa mejora continua? Entonces, primero, planeo. Luego, ejecuto lo que planeé a través del hacer, ¿cierto? En la planeación, ya lo dijimos, ¿qué contiene una planeación? Objetivos, metas, actividades, ¿cierto? Tareas, recursos, responsables. Entonces viene el hacer. ¿Cómo lo ejecutamos? Ah, entonces, cuando ya estamos en este hacer, yo siempre estoy verificando que lo que planeé se está haciendo. Si no se está haciendo, ¿por qué no? Porque los planes son flexibles. No, una planeación nos permite estar preparados para tomar acciones en la ejecución. Por eso planeamos, si no, no tendría razón de ser. No es que lo que se planeó tiene que ser exactamente como es. No. La planeación es un bosquejo de lo que vamos a hacer. Y a medida que se ejecuta, encontramos que hay que hacer ajustes. Y esos ajustes tienen que ver con la verificación y de eso se trata la mejora continua. En Colombia tenemos un muy mal dicho, ¿cierto? Y por eso somos expertos en ser improvisadores, ¿cierto? Porque dicen, no, es mejor lo que no se planea, porque sale mucho mejor de lo que mientras que si hago un plan no funciona. Es mejor lo que no se planea. Ojo con eso. Porque es que la planificación no es lo que estrictamente tengo que hacer, es lo que me dan las líneas o directrices para el hacer. Pero en el hacer hay que tomar acciones y esas acciones se van tomando a medida que van transcurriendo los eventos, ¿cierto? Entonces, ese hacer es el que me permite
tener esa verificación de que lo que planeé se está haciendo y que se está ajustando. Y cuando ajusto, estamos hablando precisamente de la mejora. Hice mejoras, ajustamos aquí, actualizamos allá, ¿cierto? Porque es en ese hacer en donde voy identificando esos procesos que no están. Entonces, importante conocer. Resulta que en esas no conformidades se refiere a la falla de error en algunas actividades que se gestionan y el tratamiento de mejora continua va orientado a la implementación de esas acciones correctivas. Y por eso nos apoyamos en las normas ISO 9001, ¿cierto? Que tiene que ver con los procesos. Y entonces voy a presentarles aquí a una entidad en Colombia que es la encargada precisamente de los procesos. Permítanme un momento. En Colombia, ¿cuál es el ente certificador? Yo creo que ustedes de pronto lo han escuchado. ¿Cuál sería el ente certificador para Colombia? El INCONTEC. El INCONTEC, sí señora. ¿Y qué hace el INCONTEC? Entonces ya les voy a contar qué hace el INCONTEC para que ustedes también pues lo tengan ahí a la mano y lo puedan verificar. Permítanme un momento, voy a compartir nuevamente, salgo de esta pantalla. Y voy a compartir mi pantalla completa para poder identificar qué es lo que hace el INCONTEC en Colombia. Es nuestra norma, nuestra entidad, ¿cierto? Certificadora. Hace 8 días encontramos cuál es la entidad encargada del archivo. ¿Cuál era? ¿La recuerdan de pronto? Si miraron el video o si estuvieron en formación. ¿Cuál es la entidad en Colombia? El Archivo General. Archivo General de la Nación. Y hay una ley, ¿cierto? Entonces, aquí en Colombia tenemos entes que certifican y en este caso, pues tenemos el INCONTEC. Entonces, permítanme un momento aquí, voy a compartirles. Están visualizando mi pantalla, ¿verdad? Sí, señora. Sí, señora. Ok, vale, muchas gracias. Bien. La confianza es el tesoro que impulsa el crecimiento de cada país. Juntos tenemos el poder de apoyar a las empresas que merecen nuestra confianza para construir el progreso que anhelamos. Y por ello, nuestro propósito es lograr que las organizaciones cada vez sean más sólidas, más exitosas y confiables para los usuarios. Queremos hacer que las empresas sean más fuertes, más prósperas, más humanas. No estamos solos. Somos muchos colombianos y latinoamericanos los que reconocemos la labor de INCONTEC. Y es por los usuarios que INCONTEC acompaña a cientos de empresas para que nos ofrezcan lo mejor. Por eso nos reinventamos. Decidimos ampliar el poder de nuestra huella. Así, todos aquellos que sabemos y queremos hacer las cosas bien hechas, podemos portar el nuevo sello en la integridad. Las empresas que día a día nos ganamos el éxito por nuestra seriedad, profesionalismo y transparencia, podemos reconocernos con el icono de la calidad, la competitividad y la confianza. Cada alimento o bebida, allí donde queremos vivir, estudiar o trabajar. La educación de nuestros hijos, cómo nos gustaría vestir. La energía que consumimos, la organización de nuestras ciudades y países, el cuidado de nuestra salud, el transporte que utilizamos y los lugares que deseamos conocer. Son elecciones fundamentales que debemos tomar con conciencia. Cada producto o servicio debe ser el resultado del profesionalismo, de la experiencia y reflejar la visión ética del desarrollo que deseamos. Estamos aquí para aportar el bienestar de las compañías, de los usuarios y de cada país en donde estamos. Con nuestra huella queremos que las empresas de Colombia y Latinoamérica sean poderosas para cumplir los retos de cada industria. y juntos lo vamos a lograr, porque las organizaciones que se ganen la confianza de sus clientes y usuarios y además lo confirmen con nuestro sello de calidad, no solo crecen, sino también hacen que el país progrese. INCONTEC, huella de confianza.
Bien, entonces fíjese que ahí encontramos, ¿cierto?, cuál es el ente certificador de Colombia para hablar de calidad. Mire que el video también nos cuenta cuándo hablamos de calidad, porque es un término que utilizamos mucho, ¿no? Ah, no, eso no es de calidad. Entonces, fíjese que la calidad no es aquello que nosotros como empresa o como productores decimos, no, es que mi producto sí tiene calidad porque yo lo digo. No, es porque, uno, para que cumpla y condiciones para que hablemos de calidad. Si no, no tenemos derecho a hablar de calidad en una organización. Primero, ¿cuándo hablo de calidad? Cuando el beneficiario del producto, llámese bien o servicio, lo califica como tal. Es el cliente el que lo califica. Dice, me gusta, lo consumo porque siento tranquilidad, me gusta ir a esa entidad porque allí me siento muy bien y me prestan un excelente servicio, o porque el producto cumple con mis condiciones y lo sigo comprando y lo recomiendo. Entonces, ahí empezamos la primera parte para hablar de calidad. Segundo, ¿cuándo hablamos de calidad? Cuando los procesos y procedimientos de la organización, ¿cierto?, cumplen o están escritos, documentados de cómo debemos hacer los procesos. Por eso la importancia de conocer no solo el manual de funciones de mi cargo, sino también el manual de procesos y procedimientos para realizar mis actividades. Entonces, la importancia en el proceso de capacitación de ese personal, sobre todo cuando es nuevo, pues debo darle la inducción, y a mi personal que ya lleva tiempo hacer procesos de reinducción, porque los procesos son cambiantes acorde a esas necesidades que me pide mi cliente o ese mercado. Entonces, vamos con dos condiciones por ahora. ¿Cuáles eran? La primera, ¿cuál era para hablar de calidad? ¿Cuál era la primera para hablar de calidad? ¿La recuerdan? Primera condición para hablar de calidad, ¿cuál era? Lo pueden escribir. Emiliana. Que los productos, que las personas cuando consigan los productos se sientan satisfechos con lo que reciben. Exacto, el cliente, ¿cierto? Él es el que dice si mi producto cumple o no cumple con esas condiciones de calidad. Muy bien. Segunda condición, ¿cuál era? ¿Cuál era la segunda condición? ¿Alguien la recuerda? La segunda, recuerden que tiene que ver con los procesos, ¿cierto? Procesos y procedimientos de la organización están debidamente formalizados. Es decir, hay unos manuales de procesos y procedimientos de cómo prestar el servicio al cliente, por ejemplo, ¿cierto? De cómo hacer el proceso de producción. Eso está por escrito. Entonces, importante tenerlo allí muy claro, ¿cierto? Por otro lado, entonces, la tercera condición es nosotros tener el respaldo de una entidad que garantiza que sí cumplo con esos requisitos. Y ahí es donde viene entonces el INCONTEC a hacer proceso de certificación. Hay respaldo por parte de una organización. Entonces, la importancia, ¿cierto?, de tener allí esas condiciones específicas para hablar de calidad. Si no, no tiene razón el que nosotros hablemos de calidad. Bien, entonces, continuando ya aquí, ¿cierto?, con esta presentación, perdón que no, creo que no la estoy compartiendo. Entonces, continuando aquí con nuestra presentación, ¿cierto?, del ciclo PHVA. Entonces, esas son las condiciones para hablar de calidad. Cliente,
procesos y procedimientos a nivel de la empresa u organización. Y 3, que haya un ente que certifique, ¿cierto? Un ente que certifique que sí cumplió con esas condiciones. Bien, entonces en esa mejora continua, evaluación e informe en el proceso de contratación, hay que hacer un análisis y evaluación del proceso. ¿Qué debo de hacer primero? Alguien lo mencionó en el chat. Debo de hacer un diagnóstico, ¿cierto? Y cuando hablo de ese diagnóstico, debo de aplicar herramientas que me permitan identificar esa problemática. Voy a entrar un momento a la formación, ¿cierto? De Sayuna. Voy a entrar un momento a Sayuna porque en el material de estudio ustedes allí tienen diferentes herramientas para para identificar problemática, ¿cierto? Para identificar problemática. Entonces, importante que ustedes la conozcan, ¿cierto? Para que puedan desarrollar la actividad que viene para esta unidad 4, que muy seguramente tiene que ver, pues, con el análisis de la problemática. Entonces, voy a entrar un momento al componente formativo, gestión documental y mejora continua. Bueno, estoy compartiéndoles pantalla. Permítanme un momento, les comparto pantalla para que ustedes también visualicen dónde está ese material. Voy a compartir mi pantalla completa y ustedes analizan dónde conseguimos esa información. Listo. Listo. Entonces voy a entrar aquí, ¿cierto? Al curso, a un curso, y en ese curso voy a encontrar el componente formativo en donde actividad de aprendizaje guía, componente formativo, gestión documental y mejora continua. Aquí les estoy compartiendo en pantalla, ¿cierto? Aquí la manito está señalando componente formativo, gestión documental y mejora continua. Ingresamos aquí al recurso educativo, ¿cierto? Y voy aquí a la mejora continua. Bien, entonces, mire que aquí encontramos herramientas importantes. Aquí está el ciclo PHVA, que es el que les estaba comentando, los indicadores de gestión también, de los cuales ya les hablé, que son 3 específicamente, ¿cierto? Hablamos de eficiencia, eficacia y efectividad, ¿cierto? Que son esos indicadores que debemos tener a la mano como herramientas de gestión. Los informes de gestión, ¿cierto? De cómo realizar ese informe de gestión, pero también identificar que hay herramientas para la toma de decisiones. Entonces encontramos, por ejemplo, bueno, no la veo aquí. No sé. La mejora continua y por aquí estaba. Bueno, quedo con el compromiso de enviarles herramientas para el análisis de problemas porque no la veo aquí. Está la espina de pescado, el árbol de problemas, ¿cierto? Para identificar cuáles son como esas actuaciones que están allí pendientes, ¿cierto? Porque ya aquí me hablas de los tipos de informes. Entonces, yo les voy a enviar también esa colaboración para que ustedes la tengan a la mano. Quedo pendiente allí de enviárselas, ¿cierto? De cómo hacemos un diagnóstico, ¿cierto? ¿Cómo debo de hacer un diagnóstico para llegar a la elaboración de ese informe? ¿Por qué? Porque no es solamente la aplicación, ¿cierto?, del ciclo PHVA, sino cómo analizo la problemática que encontré allí, ¿cierto? Esa problemática o esas no conformidades, y voy a empezar entonces a identificar causas, efectos, ¿cierto? Y a partir de allí, pues se genera un plan de acción. Entonces, importante que ustedes lo tengan también a la mano y que lo puedan conocer. ¿Bien? Por aquí está Darlene. Ok, entonces en este momento continuamos aquí con la presentación. Quedo pendiente
de enviarles esa herramienta. Me disculpan, pensé que estaba ahí en el material. Bien, entonces esa mejora continua, que es la que nos permite tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, luego de realizar el proceso de mejora continua, como encontré unos hallazgos, voy a elaborar mi informe. Entonces, ¿qué debe tener ese informe? 1, el hallazgo, ¿cierto? ¿Cuál fue el hallazgo que encontré? Puede ser por parte de un órgano externo o la misma organización. No sé si han escuchado hablar de control interno, ¿cierto? Control interno, ¿cuál es su función? Pues entrar a indagar, ¿cierto? A revisar que los procesos y los procedimientos se cumplan, pero si no se están cumpliendo, ¿qué es lo que sucedió? Entonces encontramos un hallazgo en el proceso, ¿cierto? Entonces, en este proceso falló. ¿Por qué falló? Ah, bueno, entonces miramos ahora sí el responsable. ¿En qué falló? Ah, bueno, se dejó de aplicar esto por desconocimiento, por una falla técnica, ¿cierto? Una falta de mantenimiento, un equipo, o sea, ¿cuáles fueron las condiciones que no permitieron, ¿cierto? Que se cumpliera con ello. En el caso de contratación, ¿por qué recibimos a esta persona que no cumplía con sus condiciones? Entonces nos devolvemos al proceso. ¿Quién fue el que elaboró la lista de chequeo? ¿Quién hizo ese proceso de revisar la documentación pertinente a los soportes que aportó esta persona? Fíjense que a veces encontramos mucho en las organizaciones que había un médico que no cumplía con el requisito. Sí era médico, pero no era especialista en el área en la cual él estaba recomendando. Y pueda que él tuviera mucho conocimiento técnico, pero no había un soporte, ¿cierto? Como médico, pues obviamente ellos manejan la generalidad de todas las enfermedades, de todo lo que sucede en el cuerpo humano, pero las condiciones, ¿cierto? En el área de salud es que dice que tiene que haberlo tratado un especialista en el área determinada. Entonces, cuando van a revisar en la hoja de vida, pues sí era médico, pero no tenía la especialidad requerida para tratar la enfermedad en ese momento. Entonces, allí encontramos un hallazgo, ¿cierto? Ahora nos devolvemos al proceso. ¿Cómo fue el proceso de contratación? ¿Qué se revisó en la hoja de vida? ¿Quién fue el responsable de revisar? Y entonces ahí sí ya entramos a indagar qué sucedió, ¿cierto? Entonces, dado el hallazgo, se genera un ciclo de gestión, de mejora, el tratamiento de ese hallazgo, la creación, la revisión, pero también se aplican técnicas para identificar causa raíz. Y ahí es donde les hablaba de las herramientas. Un árbol de problemas, una espina de pescado, una matriz de Bester, que son herramientas gerenciales que me permiten identificar el porqué de la problemática y cómo incidió cada una de ellas para la toma de decisiones y encontrar la alternativa de solución. ¿Listo? Entonces, allí se plantea un tratamiento para subsanar, ¿cierto? Ese desarrollo, pero también se ejecutan tareas y se verifica y se ajusta de ser necesario las actividades a desarrollar. Se comunica a la alta dirección, a los entes y las fases de control que corresponde el resultado de esos planes de mejora que obviamente deben ser socializados, ¿cierto? Con los implicados a fin de dar objetividad, claridad, transparencia y alcanzar el resultado como tal. Entonces, hasta allí sería lo correspondiente a la temática de la unidad 4. Entonces, ¿qué debemos hacer? Un informe de mejoramiento, ¿cierto? De una situación, de un hallazgo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Les voy a compartir también para esa actividad un modelo, ¿cierto? Un modelo de cómo realizar esa mejora. Bien, entonces estoy aquí atenta a sus dudas, inquietudes respecto a la actividad que hay que hacer. Profesora, una preguntita. Sí, señora. Este informe sobre el caso que comentamos, o podemos la escucha entrecortada. Espérenme un momento, yo apago mi micrófono. Profesora, la pregunta es, este informe sobre el caso que comentamos
en la segunda actividad o podemos hacerlo sobre un caso que conozcamos de una oportunidad en nuestros trabajos. Ay, gracias, Eliana. Estaba aquí hablando sola. Sí, Eliana. O sea, lo que usted menciona, cualquiera de las dos opciones es válida. ¿Listo? Cualquiera de las dos opciones. Si usted tiene un caso, pues mucho mejor. ¿Sí? No hay problema. La idea es que entendamos la función de por qué la mejora continua. ¿Listo? Entonces aquí estoy haciéndole presentación de una herramienta que les dejo allí a ustedes a la mano para que ustedes se puedan apoyar y desarrollar la actividad, ¿vale? Entonces, aquí les dejo aquí. Su misión es ustedes como auditores internos, ¿cierto? De mejora. Entonces, consiste en hacer un ejercicio práctico en donde ustedes puedan demostrar su capacidad para analizar, para proponer soluciones. Bien, entonces les dejo estos 5 punticos, ¿cierto? Esos 5 punticos, 4, perdón, ¿cierto? De cómo hacerla, paso a paso, ¿listo? Pero son ustedes los que van a proponer allí un caso, un problema, ¿cierto? Que ustedes conozcan, si lo conocen mucho mejor, ¿cierto? Porque ustedes, quienes están ahí en esa labor del talento humano, quienes no, pues se apoyan en esta herramienta para diseñarlo, ¿vale? Entonces, imagine que usted forma parte de un área de gestión de talento humano en una empresa y recibió una auditoría por parte de un ente externo, ¿cierto? Por ejemplo, una ARL o una EPS o una entidad de control, ¿cierto? Es que la empresa se quiere certificar y entonces vino la empresa certificadora, identificó un error en el proceso de vinculación de personal. Debe estar relacionada así con el proceso de vinculación de personal, esa evidencia, ¿listo? Y eso se conoce como una no conformidad. Bueno, entonces de manera individual van a investigar las causas que originaron la falla, diseñar un plan, ¿cierto? Para corregirla. Es algo sencillo, no requiero pues que sea toda una tesis de grado, no, pero sí que entiendan ustedes cuál es el proceso, ¿cierto? En caso tal de que se diera una situación particular en la empresa donde usted está o en su organización, ¿cierto? Entonces, el punto de partida, ¿cuál va a ser? La no conformidad, ¿cierto? Evidenció que durante el mes de marzo, 3 trabajadores fueron afiliados al sistema de seguridad con 10 días de retraso a partir de su fecha de ingreso. Según lo que hemos visto, ¿cuándo debo contratar a una persona? ¿Cuándo debo afiliarla, perdón, al sistema de seguridad social? ¿Cuándo debe estar afiliada? Para el mismo ingreso. Eso. Desde el momento del ingreso. Y si es ARL, a riesgos laborales. Un día antes. Un día antes, 24 horas antes. Entonces, ¿cierto? Entonces, allí encontraron esa no conformidad. ¿Cómo así que esta persona ingresó a laborar y 10 días después fue que se hizo el proceso de afiliación? Entonces, allí encontramos una no conformidad. Y entonces, ¿cuál sería la solución que le vamos a dar o cuál es la medida correctiva? Porque aquí ya no puede ser preventiva, ya pasó. Entonces, vamos a identificar la causa raíz. Ahí es donde aplicamos la herramienta. ¿Sí? Llámese árbol de problemas, llámese espina de pescado, una matriz de Bester. Ustedes eligen cuál herramienta utilizarían para analizar el por qué, ¿cierto? Mire, aquí está la propuesta, ¿cierto? Diagrama de
de Ishikawa, que es la espina de pescado, la técnica de los por qué, ¿cierto? Entonces allí, ¿por qué se retrasó la afiliación? ¿Por qué no se contaba con documentos? ¿O por qué no se tenían documentos? ¿Porque el jefe inmediato no los entregó? ¿O por qué no los entregó? Porque desconocía que era su responsabilidad. Fíjese que son situaciones que se pueden dar, ¿listo? Y hacemos el diseño del plan de tratamiento. Entonces, defina qué acciones, ¿cierto? Cómo se va a ejecutar, la verificación y el actuar. Entonces, ahí les dejo este modelito, lo voy a publicar en la plataforma de una vez para que ustedes lo tengan a la mano. ¿Listo? Más preguntas respecto a la evidencia de la actividad número 4. ¿No hay preguntas? En el chat también lo acabo de subir para que lo tengan ahí a la mano. ¿Listo? En el chat grupal, en el grupo de WhatsApp, también lo acabo de subir para que ustedes lo tengan allí a la mano. ¿Listo? Y ahora lo subo entonces a la plataforma para que ustedes lo puedan hacer. ¿Preguntas? Darlene. ¿Qué no hay, Darlene? De pronto, ¿será que no me escucha? Bueno, si todo está bien, me regalan entonces una manito. Vale, Darlene. Ah, listo. Listo, Darlene. Es que no hay profesor, entonces me quedó la inquietud. Listo. Viviana, muchas gracias. A ustedes, Laura, muchas gracias por su participación. A Darlene, a Eliana, a Liliana, a Valentina, a Viviana, muchas gracias. Si todo está claro, ya nos podemos retirar para generar la grabación. Agradecerles a ustedes el estar aquí hoy, el sacar ese espacio de tiempo. Sé de sus múltiples ocupaciones para muchos de ustedes, pero pues importante a veces también despejar dudas e inquietudes. Entonces, quedo atenta también a través de chat, ¿cierto? O medio WhatsApp, para quienes me hicieron preguntas del día de ayer, que eran 2 personas, el día de hoy les soluciono las inconvenientes e inquietudes que tienen, ¿vale? Agradecerles entonces que tengan todos un excelente día. Recuerden nuestra reflexión de hoy, que los problemas de los demás a veces creemos que no son nuestros, pero qué importante no ser tan indiferentes a lo que sucede en nuestro entorno. Entonces, bendiciones para todos y que tengan un excelente día. Bendiciones también, profesor. Gracias. A usted, Liliana, por su participación. Muchísimas gracias.